Hoy en NutriHabits nos vamos de viaje. Soy Juan Revenga, soy dietista y nutricionista y me formé primero tengo el título de licenciado en biología y el grado en nutrición humana y dietética. Y me dedico básicamente a la divulgación y a la formación. Pues descubrir la nutrición comiendo, no, descubrir la nutrición de alguna forma pues porque yo había hecho biología y quería retomar, porque en algún momento me fui por otra línea profesional, quería retomar después de la biología esa línea, vamos a decir, científica, y el tema de la nutrición, la alimentación, incluso la preparación deportiva siempre me había llamado la atención, y pensaba que con la nutrición pues era una forma de retomar ese camino de la ciencia, vamos a hablarlo, profesionalmente hablando. Me di cuenta haciendo la carrera que era lo que de alguna forma yo me estaba haciendo idea que sería la carrera, es decir, que iba a haber un montón de dietas en una serie de planteamientos dietéticos para cada situación y que ese era lo que había que hacer en cada situación, con sus dietas estrictas, calculadas por calorías, porcentajes de nutrientes, etc. Y lo que me di cuenta nada más acabar, incluso sin terminar de acabar, pero ya acabando, y conforme van pasando los años cada día estoy más convencido, es de que cuanto más nos alejemos del concepto dieta, del concepto de medir las calorías, de medir los macronutrientes y todas esas cosas, tanto mejor iremos. Es decir, que los consejos son que habría que dar a la población general, incluso particular, es decir, a cada grupo de población en cada circunstancia, son muchísimo más sencillos de los que habitualmente se dan en los distintos estudios de nutrición humana y dietética. Pues creo que son básicamente dos, pero tampoco es cuestión de culparles a los propios pacientes o a la población general, porque durante mucho tiempo se ha estado machacando sobre estas cuestiones que voy a mencionar ahora, con lo cual es normal que vayan demandando o pidiendo eso. Una es la fijación con la magnitud peso, la variable peso, es decir, que haya que controlar el peso en virtud de lo que nos diga el IMC y todas esas cuestiones, más que focalizar el asunto en los hábitos. Y la otra cuestión es el tema dietas, es decir, que hay que tener una dieta para que hay que comer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y luego o se vuelve a empezar o se sigue con esa misma dieta, pero que se sigue otra semana más, pero que en algún momento alguien te tiene que proporcionar qué tienes que comer en cada momento y en qué cantidad, y eso es un gravísimo error, porque como un poco lo que hablábamos antes, los consejos son muchísimo, o deberían de ser muchísimo más sencillos de los que con lo que se nos forma a los dietistas nutricionistas, y B, los que espera la población general. Básicamente es que lea muchísimo de aquellas figuras que de alguna forma ya tienen una imagen en el terreno de la divulgación, que evidentemente haga caso a sus profesores en el momento de lo que le están enseñando para tener que aprobar el examen, porque muchas veces lo que va a encontrar en esa divulgación va a chocar diametralmente con lo que le puedan enseñar en el aula. Eso puede ocurrir, pero vamos a ser conscientes. El consejo es de que seamos conscientes de que eso vaya a ocurrir, que lo pongamos en contexto y que llegado el momento, a base de leer y de mirar y tal, pues que saque sus conclusiones sobre cuál es el mensaje, cómo darlo y cómo llegar a la gente. Es decir, básicamente que lea, que vea y que se forme mucho por su cuenta en aquello que ha decidido hacer o que quiere hacer. Pues mirad, para esto tengo un post, hay que poner en juanrevenga.com el de 5 razones por las cuales el mensaje de nutrición es tan cambiante. Y ahí doy 5 razones por las que es fácil, por una de ellas o por alguna sinergia entre las 5,
por las que el mensaje se termina tergiversando, retorciendo, incluso dándole la vuelta completamente. Básicamente, voy a intentar hacer un mini resumen, los voy a mencionar. Básicamente la primera razón por la que eso puede pasar o está pasando es porque estamos hablando de ciencia, y la ciencia es avance. Entonces, cuando en una misma generación se producen dos mensajes que son contradictorios, por ejemplo, no coma más de 2 huevos a la semana, o no importa el mensaje, la cantidad de huevos que puedas comer a la semana, eso ocurre en una misma persona, pues eso entra en una disonancia cognitiva de qué es lo que está pasando, y bueno, quien dice los huevos, dice el azúcar, dice el aceite de oliva, dice los zumos, pasa con muchas cosas, el pescado azul. Entonces, que el mensaje ha cambiado de un tiempo a esta parte porque ahora se sabe más que lo que se sabía entonces, y simplemente pues la población general no asume muy bien que el mensaje pueda cambiar. Pero es que esto es ciencia, y el mensaje no es que pueda cambiar, es que va a cambiar, y ojalá que siga cambiando. La siguiente razón es porque estamos hablando de una parte de la ciencia que es sumamente complejo de obtener evidencias sólidas. Por lo tanto, la mayor parte de los resultados que tenemos o de las recomendaciones las damos en virtud de estudios observacionales, con muy pocos estudios o muy pocos ensayos clínicos controlados aleatorizados, es decir, con una sólida evidencia. Y bueno, que tengamos en cuenta que lo que estamos diciendo lo estamos diciendo en base a unas evidencias relativamente débiles para otras evidencias que en otras áreas se suele tener en ciencia. La segunda razón son los intereses económicos. En esto del comer hay mogollón de intereses. Entonces, la cuestión de qué comer o no comer, qué escoger en el lineal y todas esas cuestiones, pues se va a ver modificado por la publicidad, por el marketing, que va a meter cizaña y a río revuelto ganancia de pescadores, que decía aquel. La razón número 4, y es que esto no se puede hacer sin lo del río revuelto ganancia de pescadores, no se puede hacer sin la participación de los medios de comunicación, que a fin de cuentas también son unos elementos muy interesados en que visitemos sus páginas, leamos sus periódicos, visitemos sus páginas web, etcétera, y al final se termina generando ese clickbait o esas fake news que en un titular nos dicen una cosa y luego en los contenidos nos pueden decir otra muy distinta. Es decir, los medios de comunicación también tienen la culpa. Y por último, deberíamos de mirar hacia nuestro ombligo, es decir, el propio consumidor también tiene la culpa en que ese mensaje no termine de calar, porque muchas veces damos por buenos aquellos mensajes que nos gustaría que fueran ciertos. Es decir, nos engañamos con engañabobos, es decir, nos creemos y damos pábulo y difundimos aquellos mensajes que nos gustaría que fueran ciertos cuando la ciencia no tiene suficientes respuestas para lo que nos gustaría a nosotros. Por ejemplo, cuando ante un caso desahuciado de cáncer, desahuciado me refiero que la ciencia o la medicina ortodoxa no te da una solución, siempre te va a poder salir cualquier cantamañanas diciéndote que él tiene el remedio a base de no sé qué combinación de alimentos y todas esas cuestiones. Que si te duelen las articulaciones porque tienes 65 años, pues que tomes tu ración de colágeno, y etcétera, etcétera. Y básicamente yo creo que esta es la respuesta. Mi plato favorito es imposible decirlo, imposible. No lo puedo decir. Igual que no puedo decir ni mi película favorita. ¿En serio, Juan? ¿En serio? Ni mi música favorita. En cada momento, pues, una música, una película e incluso un plato. Pero si tuviera que destacar un alimento absolutamente infravalorado y que es la cosa más barata del mundo y que da un juego que te mueres y que tiene un mogollón de formas de preparar y que le puedes dar un mogollón de alternativas, perspectivas, tal igual, el huevo, sin lugar a dudas. O sea que por un euro y poco podamos tener una docena de huevos y las cosas que puedes hacer y el valor nutricional que aporta un huevo, pues me parece espectacular. Es decir, mi premio, no mi receta favorita, que eso es imposible, mi premio se va para el huevo. Pues hasta aquí la entrevista. En los comentarios me podéis dejar sugerencias de a qué otras personas os gustaría que entrevistase. En la descripción del vídeo tenéis enlaces tanto a las redes como al blog de Juan. A él, por supuesto, agradecerle su hospitalidad. Y a vosotros, deciros que esto no es lo único que hemos grabado. Así que nos vemos pronto en el próximo vídeo.